Gran obra maestra de Slido pende de un hilo delgado, mientras un fabricante de fantasmas intenta llevar tu voluntad. Un pacto se formó y la sangre fluyó, y no importarán los laureles y títulos que poseas. Tú sabes que perdiste. La región conocida hoy en día como el sector de los mundos de Sabbath, ubicada en el borde más alejado del núcleo de la galaxia, en el Segmentum Pacificus, fue colonizada por primera vez por el Imperio en el milenio 35. Esta región del espacio bastante volátil está compuesta por más de 100 sistemas solares habitados, subdivididos en series de territorios o subsectores concretos, entre los que destacan la estela de Newfound, el grupo Khan, los sistemas Cabal, el racimo de Carcarodón y el grupo Erinias. Se rumorea que el Pacto Sangriento, un culto guerrero del caos altamente organizado, dedicado al dios de la sangre Khorne, procedía de uno de los sistemas estelares de este sector. El nombre Sabbath procede de la redentora original del área, la Santa Sabbath de Ahagia, una joven muchacha que recibió una visión del emperador de la humanidad, en la que se le ordenaba hacer que la región se uniera al imperio durante una cruzada que, comenzando en el año 500 del 35º milenio, duró 105 años. Y en el milenio número 37, la humanidad estaba bien asentada por toda la región, con una población estimada de unos 50.000 millones de personas, y una próspera y floreciente infraestructura económica e industrial. Sin embargo, debido a su exposición a las eternas amenazas de los oscuros abismos que rodean la frontera galáctica, el control de los mundos de Sabbath siempre estuvo en disputa con las fuerzas del caos y diferentes especies alienígenas. A lo largo del milenio 38, la región se vio envuelta en una serie de brutales guerras y conflictos con las tribus adoradoras del caos, que habitaban los apodados mundos sanguinarios, localizados en el borde exterior de los límites internos de los mundos de Sabbath. El área pronto fue considerada por el Administratum como una provincia problemática. Sin embargo, durante los primeros siglos del milenio 41, la situación se alteró drásticamente, y un carismático y brutal jefe guerrero conocido como Arconte reunió a las tribus de los mundos sanguinarios y las llevó a la guerra, comenzando con ello una serie de asaltos a la zona estelar galáctica de esta región. Al principio, se pensó que los asaltos representaban un retorno a los conflictos menores contra el caos, que tuvieron lugar en la región durante el milenio 38. Pero en los años que siguieron al 600, resultó imposible ignorar la terrible amenaza que representaba el caos. Los poderes ruinosos habían decidido arrancar por completo la región de las manos del imperio, lanzando una serie de devastadores ataques en el sector, conquistando y destruyendo todo lo que se ponía en su camino. La meta final de las fuerzas del caos en el sector era expulsar al imperio y restablecer su control sobre los planetas que le habían sido arrebatados por Santa Sabbath y su cruzada imperial original en el milenio 35. Las incursiones de Sabbath, llamadas remigraciones por algunos xenoanalistas, fueron solo una parte de la media docena de invasiones caóticas importantes sufridas por los sistemas estelares del Segmentum Pacificus. En dicho periodo, las defensas de los mundos de Sabbath fue valerosa, pero mirando en retrospectiva, puede verse con claridad que era inadecuada para la tarea, ya que el imperio estaba librando 8 guerras a la vez por todo el territorio, bajo su control durante dicha época. En particular, las ocurridas en la Puerta de Cadia y en Abroxis. Para poder consolidar sus líneas de defensa,
el alto mando del Segmentum Pacificus tuvo que tomar varias decisiones amargas y difíciles, decidiendo cuál era el mejor método para resistir. Para ello, se hizo necesario sacrificar algunas porciones del espacio imperial para poder incrementar las posibilidades del imperio de defenderse mejor y resistir a la mareada de las fuerzas del caos. Es evidente por los archivos militares que la intención inicial del alto mando no fue abandonar los mundos de Sabbath, pero subestimaron, y por mucho, poder de las fuerzas del Arconte. Sin embargo, al final de las débiles defensas imperiales, no bastaron, por lo que el sector fue rápidamente conquistado por entero por los servidores de los poderes ruinosos, lo que devolvió a los mundos de Sabbath sus raíces heréticas. Los mundos fueron reconquistados con suma rapidez por las fuerzas del Arconte, aunque muchos planetas imperiales de la región siguieron resistiendo como puestos fronterizos de la luz del emperador, en medio de un vasto mar de herejía y apostasía. Algunos consiguieron resistir durante décadas, e incluso lograron mantenerse firmes durante más de un siglo terrano. Por desgracia, para el año 740 del 41º milenio, los mundos de Sabbath ya no podían seguir siendo considerados como seguidores del mandato imperial, y la provincia problemática fue reclasificada por el Administratum como una región espacial problemática y muy peligrosa. La Civitas Imperialis en la región fue suspendida de forma oficial por el Administratum en el año 741 del 41º milenio, y la corte del gobernador imperial fue trasladada, para mayor seguridad, desde Can Nobilis hasta Bardolphus, en el sector contiguo. Los mundos de Sabbath se consideraron perdidos por completo para el imperio a partir de dicho momento, habiéndose convertido en dominios del caos. Tras la desastrosa pérdida de los mundos de Sabbath en el año 741, se pensó muchas veces y se plantearon muchas sugerencias para enviar una expedición militar con el objetivo de liberar el sector asediado. La idea fue especialmente impulsada y apoyada por el gobernador en exilio, pero no encontró apoyo entre el alto escalafón de las fuerzas militares, que consideraba la idea como un gasto enorme de tiempo, esfuerzo y materiales, y no tenían demasiadas ganas de colaborar. Todos pensaban lo mismo, excepto el comandante general Slaido. El muy capaz comandante imperial era ya un comandante famoso y experimentado, ya que debía su fama a la cadena de sorprendentes victorias que cosechó durante las exitosas guerras de Kulan, ocurridas en el año 752 y el 754. Como un genio táctico, Slaido aprovechó su enorme popularidad entre los soldados de la Guardia Imperial para solicitar a los altos señores de Terra el honor de ser declarado como Señor de la Guerra, encargado de liderar la cruzada por la liberación de los mundos de Sabbath. La envidia sentida por algunos se redujo considerablemente al saberse la magnitud de la tarea que se le había encomendado. Muchos creían que aquel sería el final de su carrera, aunque se supo que Slaido se había esforzado por conseguir el mando de dicha cruzada, llegando a solicitárselo a los altos señores de Terra directamente durante la campaña de Kulan. Ya cuando era comandante general de la 9ª División Pacificus, apoyaba y defendía con gran pasión aquella idea, ya que sentía una gran ansia de liberar los territorios ganados con tanto dolor que habían sido dados de lado con tal crueldad. Además, muchos de sus superiores y ayudantes podían dar fe de la devoción por la Santa, y que creía que era un crimen que una región tan duramente ganada quedase desatendida. Para una tarea tan inmensa como aquella, hacía falta sin duda alguien de una tremenda pasión y una brillantez táctica como las suyas. Es más, se requería fe, y era evidente que Slaido, además de venerar a la Santa, era capaz de transmitir ese ferviente sentimiento a sus oficiales y soldados. Y finalmente, en el año 755 del 41º milenio, los altos señores le nombraron Señor de la Guerra, encargándole el sagrado deber de cumplir con dicha tarea monumental. Sus más allegados decían que el último temor del Señor de la Guerra era que, debido a su avanzada edad, más de 150 años en aquel momento, seguramente no viviría para ver acabada con éxito aquella masiva campaña.
y ciertamente no se equivocaron. El señor de la guerra Slido y los veteranos comandantes de su Estado Mayor, junto con un gran número de tácticos, pasaron casi un año en Kulan, planificando las primeras fases de avance hacia los mundos de Sabbath. Mientras tanto, la masiva armada imperial comenzó a reunirse y prepararse en las posiciones orbitales de Kulan, Kulan Lejano, San Sargo, Kassin II, Arvix Cardinal y el Halo Betán. El señor de la guerra consiguió reunir una impresionante cantidad de fuerzas militares imperiales compuesta por casi 1.000 millones de soldados de la Guardia Imperial, junto con masivos destacamentos de unidades blindadas y de artillería, 6 capítulos de los Adeptus Astarte y legiones titánicas procedentes de la Colegia Titánica cedida por el Adeptus Mechanicus. El señor de la guerra estudió y rechazó más de 30 planes de ataque diferentes, hasta conseguir concebir un plan en el que se sacaría el mayor partido posible a las fuerzas militares imperiales reunidas. Las diferentes opciones fueron analizadas y consideradas hasta depurar los detalles del plan definitivo, que recibió el nombre en clave de Dragón Rojo. Tras tomar las últimas decisiones, el señor de la guerra Slido dio la señal de partir el día 266 del año 755 del 41º milenio. Slido consideraba que la Operación Dragón Rojo ofrecía la mejor solución a los problemas planteados por el primer ataque. Aunque era una fuerza impresionante, por derecho propio, la fuerza naval cruzada era móvil y entraría en un sector enemigo muy bien defendido, en donde el oponente estaría trincherado. De hecho, algunas posiciones enemigas habían empezado a mostrar señales de preparación, ya que los espías y sensores de largo alcance habían detectado al menos una parte de las fuerzas imperiales. Slido creía que para poder desencadenar una cruzada imperial con éxito sobre los mundos de Sabbath y hacer que la masiva movilización de fuerzas imperiales a su cargo pudiera avanzar de un modo apropiado, sería necesario luchar en varios frentes de forma simultánea. Y desde el principio de las hostilidades, para tener la más mínima posibilidad de éxito, la mejor solución para el asalto inicial exigió el uso de una flota móvil que cumpliera con 4 objetivos. Primero, asegurar una posición inicial en los mundos de Sabbath que pudiera ser aprovechada para apoyar el resto de la cruzada. Segundo, pillar al enemigo por sorpresa. Tercero, evitar un contraataque concentrado contra la flota, dispersando cualquier respuesta enemiga. Cuarto, conseguir una victoria rápida y, según sus palabras, deslumbrante para subir la moral aliada. La Operación Dragón Rojo recibía su nombre de la serpiente del mismo nombre, un depredador de varias cabezas, capaz de enfrentarse a varios objetivos de forma simultánea con efectos letales. Implicaría una invasión simultánea del grupo de la Estela de Newfound. Decidió por ello concentrarse en Formal Prime, Onsgard y Long Halland, mientras que un cuarto destacamento de la flota se lanzaba al ataque hasta el centro del sistema en Indrid. El señor de la guerra esperaba que este ataque múltiple dividiera las fuerzas del caos, confundiéndolas e impidiendo e entorpeciendo cualquier intento por su parte de desarrollar e implementar cualquier estrategia ofensiva. Slido, en lo personal, dirigió el ataque en Formal Prime y eligió a los comandantes generales Hummel y Delaney para que se encargaran del ataque a Onsgard, a los generales Dravere y Ackerson para el asalto contra Long Halland y al comandante general Saibon para dar el golpe en Indrid. A pesar del gran tamaño de la flota expedicionaria imperial, los ataques fueron muy veloces, ya que las tropas consiguieron lanzar su ataque nada más conseguir salir desde la disformidad hasta el espacio real. Long Halland cayó casi de inmediato, debido a la mala estimación del número de enemigos. Eran muchas menos fuerzas de lo que se había creído, por lo que fueron aplastadas con rapidez. Menos de 3 semanas después, Onsgard también cayó, y después de unos breves combates durante el acercamiento, la lucha se centró en la capital, la ciudad de Ferwen, en donde se agrupó el enemigo. Tras la batalla de artillería que duró 3 días, la resistencia se quebró y la Guardia Imperial asaltó las murallas. Quedaron algunas bolsas de resistencia en las ciudades periféricas de Tenash y Brullians,
pero fueron totalmente extinguidas y derrotadas a comienzos del año 756. Slido, por contra, tuvo en forma al Prime, llena de colmenas antiguas de profundidades sinuosas y pozos hacinados. La primera oposición sería el nuevo señor de la guerra, y dio a las fuerzas imperiales una idea de lo sangrienta y encarnizada que sería aquella cruzada. La complejidad del terreno y el fanatismo de los enemigos resultaron ser un freno para el objetivo marcado por el señor de la guerra, de asegurar el planeta en 6 semanas. El ataque inicial fue bien hecho, y de hecho, la rapidez del despliegue en tierra desde la órbita por parte de las tropas de la cruzada, que consiguieron realizar la tarea en menos de 2 horas, estableció un récord imbatido hasta hoy en día por la Guardia Imperial. Sin embargo, pronto el avance se detuvo, ya que las fervientes fuerzas del caos estaban bien atrincheradas en las profundidades de las colmenas del planeta, y obedecían las órdenes de los carismitas, devotos del Magíster Shebol Mano Roja, quienes organizaron una resistencia feroz que obligó a las fuerzas de la Guardia Imperial a pagar un precio desorbitado por su exceso de confianza. Se calculó que en cualquier momento específico morirían más de 200 guardias por cada metro ganado. Cuando el ataque entró lentamente en su 11ª semana, con el número de bajas aumentando por horas, Slido se enfureció, y de los 4 planetas atacados en la Operación Dragón Rojo, Formal Prime era el más poblado e importante. Y dado que dirigía el ataque en persona precisamente debido a tal importancia, cualquier retraso hacía que su reputación, lo mismo que la moral de toda la cruzada, estuviera en juego. Sencillamente no esperaba estar en un apuro tan serio nada más empezar la campaña. La situación de pausa solo cambió cuando desplegó a los marines espaciales de los Cicatrices Blancas, cuyas tácticas de asalto de gran movilidad consiguieron purgar el mundo colmena, liberándolo del resto de herejes al crucificar a los restantes carismitas a lo largo de las avenidas que interconectaban las colmenas del planeta. El ataque del comandante general Saibon en Indrid, el supuesto contraataque de la operación inicial, empezó bien, pero se vino abajo cuando llegaron refuerzos enviados con rapidez desde Melzar y Taliskant. Atrapado entre 2 frentes, Saibon demostró merecer el mando que Slido le había confiado al realizar una brillante finta, en forma de una retirada fingida, para atraer a gran parte de las concienciadas tropas enemigas, hasta tenerlo al alcance de las baterías de artillería acantonada en Colchis, tras lo que estalló una larga guerra, que duró hasta bien entrado el año 756, cuando Saibon no por última vez efectuó un bombardeo orbital a expensas de las tropas de tierra, lo que le acarreó las protestas del mariscal Blackwood. Para la segunda mitad del año 756, la Operación Dragón Rojo había conseguido todos sus objetivos, a pesar de las dificultades sufridas. La moral de las tropas estaba alta, el camino estaba abierto para llevar a cabo la siguiente fase de ataques de la cruzada. Slido llamó a esta nueva fase de ataques continuo la Operación Newfound. El enemigo se atrincheró en God Throne, en Lucius, en Hesket, en Cosiaminus, en Fornax Alphex, en Albon 11, en Ashek 2, Melzar y en Taliskant. Slido los consideraba un sendero reluciente que llevaba a su objetivo, el mundo fortaleza de Valhaut. Sin embargo, nadie sabía que se tardaría casi 10 años en recorrer ese sendero reluciente. Y es difícil saber si el señor de la guerra Slido sabía lo encarnizada que sería la Operación Newfound. Cuando la comenzó, la oposición de las fuerzas del caos presentes en los mundos de Sabbath había demostrado ser hasta el momento mucho más intensa y difícil de derrotar de lo que creían originalmente los miembros del Estado Mayor de la Cruzada. Slido sabía sin duda que la resistencia sería intensa, pero en los archivos tácticos consultados se observaba que en el año 753 y entre el 761 revisó 37 veces las fechas de liberación calculadas para Valhaut, lo que sugiere que los duros enfrentamientos estaban retrasando el calendario de los planes de avance una y otra vez.
Slido mandaba de un modo instintivo y fluido. Superpuso una operación a la siguiente de forma que no existiera brecha alguna en la línea de batalla. Newfound sucedió de forma inmediata a Dragón Rojo, y se lanzaron una serie de ataques relámpago contra la estela de Newfound desde las bases establecidas en la operación inicial. El avance imperial se enfrentó a tres tipos de oposición. Primero, estaban los núcleos de población enemiga atrincherada en los lugares habitados y preparada para resistir. Estas poblaciones, a veces de millones de individuos, eran dirigidas por un líder carismático y sagrado, y en ocasiones un magíster o teniente. En segundo lugar, estaban las fuerzas de contraataque enfrentadas a la cruzada. Se trataba de las flotas incursoras y convoyes militares muy móviles, que eran capaces de concentrar sus ataques sobre la vanguardia imperial, lo que anulaba la libertad de movimiento y la claridad necesaria para atacar los planetas objetivos. Y solo en los 2 últimos meses del año 756, se produjeron 8 enfrentamientos navales importantes entre God Throne, Hisk y Halina. Por último, estaban los oportunistas, elementos de menor tamaño compuestos por fuerzas y unidades que se retiraban ante la victoria imperial en Long Hallen, Onskar y Formal Prime, además de elementos que abandonaban los planetas ante el avance de Slido. Eran las unidades enemigas menos ordenadas y estructuradas, pero acosaron la cruzada con incursiones y ataques de guerrillas contra las bases y líneas de suministros. En Hesket, a comienzo del año 757, un escuadrón de oportunistas atacó las posiciones de anclaje y destruyó 3 naves de línea, incluido el crucero medio de Lord Falchion. El comandante general Delaney recibió la orden de acabar con ellos. Muchos actuaban tras las líneas imperiales, pero siguió los consejos de los comandantes de la armada y logró su objetivo. Destruyó por completo uno de los grupos en Long Hallen y en el año 757, y luego de otros 2 en God Throne y en el año 758, y para el 760 había destruido a todos en Venadi, y había acabado también con el famoso Pater Bubertul en Urus. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Ya estamos en la primera parte de nuevo con la cruzada de los mundos de Sabbath, y es bastante interesante lo que ha estado haciendo el Señor de la Guerra Slido y todo lo que vamos a ver ya muy pronto. Ya quiero verlos, ya quiero contar acerca de los fantasmas de Tanith, y sin nada más que decirles, hasta la próxima. El Emperador protege.